Evangelio de hoy, sábado, 21ª semana del tiempo ordinario. Primera lectura. Lectura de la primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 1, versículos del 26 al 31. Dios ha escogido lo débil del mundo. Hermanos, consideren que entre ustedes, los que han sido llamados por Dios, no hay muchos sabios, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, según los criterios humanos. Pues Dios ha elegido a los ignorantes de este mundo para humillar a los sabios, a los débiles del mundo, para avergonzar a los fuertes, a los insignificantes y despreciados del mundo, es decir, a los que no valen nada, para reducir a la nada a los que valen, de manera que nadie pueda presumir delante de Dios. En efecto, por obra de Dios, ustedes están injertados en Cristo Jesús, a quien Dios hizo nuestra sabiduría, nuestra justicia, nuestra santificación y nuestra redención. Por lo tanto, como dice la Escritura, el que se gloríe en el Señor. Salmo responsorial. Salmo 32. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Dichosa la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que Él se escogió como heredad. El Señor mira desde el cielo y se fija en todos los hombres. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Los ojos del Señor están puestos en sus fieles, en los que esperan en su misericordia, para librar sus vidas de la muerte y reanimarlos en tiempo de hambre. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Nosotros aguardamos al Señor. Él es nuestro auxilio y escudo. Con Él se alegra nuestro corazón, en su santo nombre confiamos. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Versículo antes del Evangelio, Juan capítulo 13, versículo 34. Aleluya. Os doy un mandamiento nuevo, dice el Señor, que os améis unos a otros como yo os he amado. Aleluya. Santo Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 25, versículos del 14 al 30. Has sido fiel en lo poco, pasa al banquete de tu Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos se parece también a un hombre que iba a salir de viaje a tierras lejanas. Llamó a sus servidores de confianza y les encargó sus bienes. A uno le dio 5 talentos, a otro 2 y a un tercero 1, según la capacidad de cada uno, y luego se fue. El que recibió 5 talentos fue enseguida a negociar con ellos y ganó otros 5. El que recibió 2 hizo lo mismo y ganó otros 2. En cambio, el que recibió un talento hizo un hoyo en la tierra y allí escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo regresó aquel hombre y llamó a cuentas a sus servidores.
Se acercó el que había recibido 5 talentos y le presentó otros 5, diciendo: Señor, 5 talentos me dejaste, aquí tienes otros 5, que con ellos he ganado. Su señor le dijo: Te felicito, siervo bueno y fiel. Puesto que has sido fiel en cosas de poco valor, te confiaré cosas de mucho valor. Entra a tomar parte en la alegría de tu señor. Se acercó luego el que había recibido 2 talentos y le dijo: Señor, 2 talentos me dejaste, aquí tienes otros 2, que con ellos he ganado. Su señor le dijo: Te felicito, siervo bueno y fiel. Puesto que has sido fiel en cosas de poco valor, te confiaré cosas de mucho valor. Entra a tomar parte en la alegría de tu señor. Finalmente, se acercó el que había recibido 1 talento y le dijo: Señor, yo sabía que eres un hombre duro, que quieres cosechar lo que no has plantado y recoger lo que no has sembrado. Por eso tuve miedo y fui a esconder tu talento bajo tierra. Aquí tienes lo tuyo. El Señor le respondió: Siervo malo y perezoso, sabías que cosecho lo que no he plantado y recojo lo que no he sembrado. ¿Por qué entonces no pusiste mi dinero en el banco para que a mi regreso lo recibiera yo con intereses? Quítenle el talento y dénselo al que tiene 10, pues al que tiene se le dará y le sobrará, pero al que tiene poco se le quitará aún eso poco que tiene. Y a este hombre inútil échenlo fuera a las tinieblas. Allí será el llanto y la desesperación. Palabra del Señor. El Evangelio meditado del Padre Alfonso Milagro. Está bien, servidor bueno y fiel, ya que respondiste fielmente en lo poco. Esta parábola, como la anterior, tienen una misma finalidad y enseñanza: demostrar a los cristianos la urgente necesidad de producir buenas obras, pero añadiendo en esta parábola que esas buenas obras deben ser realizadas proporcionalmente a los dones recibidos, ya que los talentos designan aquí la capacidad de hacer buenas obras. Justamente el que ha recibido un solo talento es el que no lo hace fructificar. Actitud de aquellos que, pretextando su escasa capacidad, no hacen ningún esfuerzo por su mejoramiento espiritual y su adelanto en la virtud. Lo que Dios te pide ordinariamente es la fidelidad en lo poco. Las cosas grandes son aisladas y solamente se presentan en contadas ocasiones. Los casos raros, las acciones de relevancia, los actos heroicos o casi heroicos no se te piden a diario, sino en muy raras ocasiones. En cambio, todos los días se te presentan las ocasiones en las que debes guardar fidelidad en las cosas más sencillas, en esas cosas que indefectiblemente debes realizar, pero que el Señor espera y te pide que las realices con fidelidad a Él, a su voluntad divina, que las realices
en conformidad con el plan que el Señor tiene sobre ti. Solamente serás bueno si eres fiel, y si eres fiel en esas cosas pequeñas y aún insignificantes. Solamente serás bueno cuando seas fiel en todo, sin hacer distinción entre si es importante o no lo que haces, ya que no debes guardar fidelidad porque sea o no sea importante, sino porque es la voluntad de Dios. Esa debe ser la única razón de tu fidelidad, la adhesión a la voluntad de Dios. Te encargaré de mucho más, expresa la importancia de la recompensa. Al que tiene se le dará y tendrá de más, expresa la seriedad de la responsabilidad, y esto es de elemental justicia. Indudablemente tú estás entre esos a quienes Dios les ha dado mucho. En consecuencia, Dios te pedirá cuenta de todo eso que ha depositado en ti. Dios te constituirá sobre lo mucho, por lo poco que tú le hayas podido ofrecer. Dios hará en ti grandes cosas, como las hizo en la humildísima Virgencita de Nazaret. Es Dios maravilloso en la generosidad con que responde a los que se le entregan. Él nunca se deja ganar en generosidad. Y San Pablo dice que nunca el ojo vio, ni el oído oyó, ni la mente humana pudo pensar aquello que Dios tiene reservado para los que lo aman. Primera de Corintios capítulo 2 versículo 9. A todo el que tiene se le dará y tendrá de más. La gracia de Dios que se derrama en nuestro espíritu no es una gracia estática, sino dinámica. No es posible que desconozcas esa dinámica o esa fuerza que tiene la gracia en ti. La gracia de por sí tiende a su desarrollo, tiende a la actividad, al crecimiento y a la difusión de sí misma. Por eso dice el Señor, al que tiene se le dará, porque al tener la gracia tiene en sí la potencialidad para aumentar esa gracia, y cuanto más gracia tenga, mayor potencialidad se le concede. Dios es el que santifica, Dios es el que potencia para la santificación. Dios es el que eleva al hombre al plano sobrenatural de la gracia, cada vez con mayor generosidad y entrega. Y el Señor Jesús no solamente dice, a todo el que tiene se le dará, sino que también añade, y tendrá de más. Si le sobra, podrá dar a los demás. Y esa es otra característica de la gracia. Impulsa a la transmisión de la misma gracia a cuantos nos rodean. De allí que si tú vives plenamente la gracia, no tardarás en sentir que estás llamado a comunicar la gracia a los demás hijos de Dios, porque la gracia tiende a asemejarse e identificarnos a todos en el corazón de Dios. Vivencia. Pide siempre al Señor la gracia y pídele que la vivas en intensidad y en continuo aumento, y pídele que te posibilite la transmisión de la gracia a tus prójimos. También debes pedir continuamente al Señor la fidelidad a Él. Dios tiene sobre ti un plan que se orienta a tu salvación y a tu santificación, un plan que ha sido ideado por el amor de Dios hacia ti y que ha sido insertado en tu vida para que tu vida se desarrolle en conformidad con ese plan de Dios.
Toma como meta de tus esfuerzos cristianos de cada día el ir siendo cada vez más fiel al Señor. Sea ese el ideal de tu vida cristiana. No te arredres, piensa si tú puedes asumir como lema aquel: siempre más y siempre mejor, refiriéndote a la fidelidad que debes al Señor. No tengas ningún reparo en aceptarlo.